Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Acción Legítima. Esta emisión se origina desde Bogotá, República de Colombia. Que la plata en el municipio se desvía. No porque la corrupción sea municipal y no nacional, carreta. Está en todas partes. Tenemos un régimen de corrupción. Ven el Estado como la vaca de ordeño, como la última oportunidad de enriquecerse. Uy, llegué a este puesto, esta es mi oportunidad, pero la oportunidad no es para hacer el programa, sino para robarse la plata. Pasa en derecha y pasa en izquierda. Mientras que algunos enfoques enfatizan la existencia de una crisis de valores individuales o culturales que prioriza el dinero fácil sobre el esfuerzo legítimo. Otras corrientes establecen que la marginalidad conflictiva de Colombia tiene como base la existencia de una minoría privilegiada, que se beneficia del trabajo legal y también del ilegal y que captura los recursos estatales y privados, promueve la exclusión política y económica, que han dificultado la existencia de una Colombia libre y en paz. No hace falta riqueza. Nos hace falta honestidad. No somos un país pobre, somos un país saqueado. Hoy, con nuestros oyentes, vamos a analizar quiénes, cómo y por qué nos quitaron el país que pudo ser. La noción del país que pudo ser, evocada frecuentemente en la historia de Colombia y de América Latina, refleja la frustración histórica frente a la pérdida del territorio, también a la inestabilidad institucional, al despojo social y a la exclusión política provocada por la violencia. Este ideal de nación próspera y unificada no se perdió por un único evento, sino por una acumulación de guerras civiles, abandono estatal de las periferias, diplomacia débil e intervencionismo extranjero. La disputa entre federalismo y centralismo fue el motor de las guerras civiles en el siglo XIX y se convirtió en la base ideológica que definió la división entre los partidos liberal y conservador. Las feroces pugnas políticas entre el centralismo y el federalismo, sumadas a los caudillismos regionales y las enormes distancias geográficas, fragmentaron la Unión. Resultado, el proyecto republicano nació dividido, restándole peso geopolítico y económico al territorio frente a potencias globales en expansión. La Colombia del siglo XIX no se construyó con debates, sino con pólvora y sangre. El país vivió atrapado en un péndulo de constituciones extremas. Por un lado, el Olimpo radical de 1863. Los liberales ganaron la guerra e impusieron la Constitución de Río Negro. Como resultado, nació un país federal tan dividido que cada región hacía su propia ley, desatando un caos económico total. Por el otro, la regeneración de 1886. Los conservadores contraatacaron, borraron los estados soberanos, centralizaron todo el poder en Bogotá y aliaron al Estado con la Iglesia Católica. El choque brutal de estos dos mundos terminó en la peor de nuestras tragedias, la Guerra de los 1000 días. Un conflicto que dejó a Colombia en la ruina absoluta, justo antes de sufrir el golpe definitivo, la dolorosa pérdida del Canal de Panamá. La separación de Panamá en 1903 es, sin duda, la herida más profunda en la historia y la economía de Colombia. Tras la devastadora Guerra de los 1000 días, el istmo estaba sumido en la miseria y en el total olvido fiscal por parte de Bogotá. Esta crisis fue la oportunidad perfecta para Estados Unidos, quien con un fuerte respaldo militar y político, propició la separación panameña para asegurar el control absoluto del futuro canal interoceánico. Mientras tanto, una clase política colombiana indolente, movida por intereses económicos, prefirió ceder a cambio de dinero, en lugar de actuar en la defensa real de sus fronteras. El periodo entre 1920 y 1960 en Colombia estuvo marcado por la transición de los conflictos agrarios hacia la época conocida como la violencia. Una cruenta guerra civil no declarada entre liberales, conservadores y comunistas que dejó más de 200.000 muertos y transformó radicalmente la demografía del país.
Entre 1960 y 1990, Colombia experimentó la institucionalización de un pacto político cerrado conocido como el Frente Nacional, el cual contuvo la violencia entre liberales y conservadores, excluyendo al Partido Comunista visto como el enemigo interno. Así se creó un terreno fértil para la combinación de todas las formas de lucha y el surgimiento de guerrillas e insurgencias armadas que se inspiraron en el triunfo de la Revolución cubana, las teorías de guerra popular prolongada del maoísmo y las fuentes insurreccionales de la Revolución rusa. El pueblo, en uso de las potestades inalienables que dimanan del efectivo ejercicio de la soberanía, expresada en el sufragio directo, universal y público, se ha constituido en Asamblea General Nacional. El noticiero de las 7. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de las 7, son exactamente las 7:03, hoy 3 de septiembre de 1988. Los representantes de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país reaccionaron desde cada punto de vista a la propuesta de paz presentada anoche por el gobierno del presidente Barco Vargas. Hernando Corral y Víctor Javier Solano recogieron las diversas y en algunos casos contradictorias opiniones. Veámoslas aquí. La nueva propuesta de paz del gobierno tiene aspectos positivos, afirmaron el secretario del Partido Comunista Gilberto Vieira y el vocero de las FARC Jacobo Arenas. En igual sentido se manifestó el senador conservador Álvaro Leiva Durán. Manifiesta una voluntad de diálogo. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue la respuesta histórica para romper definitivamente el esquema excluyente del Frente Nacional en la alternancia del poder, permitiendo la inclusión del Partido Comunista Colombiano y de diversos sectores de la insurgencia desmovilizada. La Constitución de 1991 se concibió como un nuevo pacto social y de paz pluralista. Sin embargo, a pesar del clamor del país nacional, el país político no cambió. Las minorías políticas continuaron alzadas en armas y solo hasta 2016 decidieron desmovilizar a las FARC-EP, pues gracias a la estrategia de acumulación de fuerzas políticas, las FARC dejaron de ser fuente de poder. Las urnas serían el nuevo escenario. Por su parte, las estructuras paramilitares, a pesar de los acuerdos de Ralito, mutadas, transformadas o nuevas, se mantuvieron. El periodo entre 2016 y 2022 representó una transición crítica global y regional donde el descontento socioeconómico acumulado fue catalizado drásticamente por la llegada de la pandemia del COVID, desencadenando masivos estallidos y revueltas sociales. Durante estos años, las cuarentenas estrictas profundizaron las desigualdades preexistentes, destruyeron el empleo informal y empujaron a millones de personas a la pobreza. Al no encontrar respuestas estatales institucionales efectivas, la ciudadanía rompió los confinamientos sanitarios para manifestarse masivamente en las calles, convirtiendo a las principales capitales en auténticas ollas a presión. Las protestas conocidas como estallido social reflejaron un profundo descontento ciudadano y crisis de gobernabilidad. Evidenciaron un Estado fallido que solo respondió con represión sin absolver las demandas sociales. Es en este contexto que surge la candidatura presidencial de Gustavo Petro, que fue el resultado de la convergencia de movimientos sociales y políticos encabezados por sectores del desaparecido Movimiento 19 de Abril y el Partido Comunista Colombiano, quienes en alianza de fragmentos o sectores del establecimiento, la vieja política y sectores empresariales, canalizaron y desmovilizaron el descontento popular. No obstante, a los pocos meses de gobierno, el presidente mostró la intención de quedarse en el poder y reformar la Constitución, generando una intensa polarización hasta nuestros días. La sensación de caos y desorden en las instituciones está abriendo un debate urgente. Para algunos, esta crisis es la puerta de entrada a dos caminos posibles. El primero, un frente nacional ampliado. Una gran alianza que sume a todas las fuerzas políticas para salvar el régimen de privilegios económicos y sociales a favor del país político nacional. Este camino tiene dos matices que le convienen a la clase política: la dictadura constitucional o cambio en las reglas de juego a través de una asamblea constituyente encabezadas por la coalición Cepeda-Petro, o la retoma del viejo Frente Nacional excluyendo a las clases políticas emergentes provenientes del Movimiento 19 de Abril y el viejo Partido Comunista Colombiano.
El segundo, un régimen de transición. Un gobierno temporal enfocado estrictamente en poner orden, rescatar la economía, recuperar la confianza, redimir el trabajo honesto y combatir con determinación la criminalidad armada, la desarmada y de cuello blanco. Mientras el país político lleva más de 200 años estancado en sus propias reyertas y contradicciones, el país nacional, los colombianos de a pie, siguen resistiendo. Cada mañana, sin excusas ni disculpas, millones se levantan desde la madrugada para reconstruirse y progresar sin descanso. Estas elecciones presidenciales pueden ser el punto de quiebre, el día en que Colombia le notifique al país político su fecha de vencimiento y la voluntad de construir un nuevo amanecer. Usted decide. Hasta aquí el presente programa. Suscríbase y ayúdenos a armar el contexto que nadie se atreve a construir. Hasta entonces. Somos Acción Legítima.